Increíble transformación. La hija de un magnate descubre la sorprendente verdad sobre su parálisis. Valeria siempre había vivido en la sombra del éxito. A sus 28 años, su vida parecía perfecta, un recuento deslumbrante de logros y privilegios, impulsada por el legado de su padre, Don Fernando, un ícono en el mundo tecnológico. Sin embargo, tras esa imagen de perfección se escondía una presión abrumadora. Desde pequeña había sido el orgullo familiar, la heredera predestinada a seguir sus pasos. Las redes sociales, repletas de historias de éxito, se convirtieron en su prisión. ¿Estaré a la altura?, se cuestionaba, mientras se esforzaba por cumplir con las expectativas inalcanzables de aquellos que la rodeaban. Durante una ostentosa fiesta familiar, Valeria sintió que debía brillar. Los murmullos admirativos de sus amigos resonaban en su cabeza, y en un impulso decidió saltar del trampolín. La caída, sin embargo, fue desastrosa. Despertó semanas después, rodeada de un silencio sepulcral. Su cuerpo, que antes respondía a sus deseos, ahora no le obedecía. La parálisis la atrapaba en un mundo que ella había intentado controlar. La angustia la consumía y al verse inmóvil comenzó a cuestionar no solo su condición, sino su identidad misma. La atmósfera familiar se tornó sombría. Su madre, doña Rosa, se esforzaba por mantener el equilibrio emocional, mientras el peso del secreto que había desatado la vida de su hija seguía ensombreciendo su hogar. Valeria se sentía atrapada no solo en su cuerpo, sino también en la vida que su familia había elegido para ella. La presión de sus raíces la mantenía anclada en un presente que no comprendía, y la búsqueda de su propósito parecía una batalla perdida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, mientras hurgaba en documentos familiares, Valeria se topó con archivos que destrozaron su frágil mundo. Reveló un oscuro secreto. Su parálisis no era un accidente. Era el resultado de un tratamiento médico encubierto, una decisión que su familia había tomado teniendo en cuenta la imagen que proyectaban, muy por encima de su bienestar. La rabia y la desesperación inundaron su interior. ¿Cómo podían haber priorizado su reputación sobre su vida? Esa revelación la empujó al abismo de la traición emocional, mientras cada rincón de su vida se tambalearía bajo el peso de la verdad. El momento de máxima angustia llegó cuando, en medio de lágrimas contenidas, confrontó a Don Fernando. ¿Por qué priorizaste la imagen familiar sobre mi bienestar?, le gritó, la voz quebrándose entre el dolor y la furia. Él, el ícono que había construido su legado a través de la deshumanización de sus seres queridos, no pudo responder. Las palabras flotaban entre ellos como un eco ensordecedor, llenos de reproches y resentimientos. En ese tenso silencio, Valeria sintió cómo el profundo abismo se abría bajo sus pies. La lucha por encontrar su identidad y su propia verdad había comenzado, pero el camino estaba lleno de sombras. ¿Lograría liberarse de las cadenas del legado o se perdería en la oscuridad que su familia había cultivado? La ansiedad y el temor por su futuro inminente flotaban en el aire, dejando su destino en un punto crítico. Si la lucha por su verdad valdría la pena. La angustia se tornó combustible en Valeria. La revelación de que su vida había sido manipulada por su propio entorno le proporcionó una chispa de determinación que antes desconocía. La parálisis no solo afectaba su cuerpo, también había paralizado su voz y su deseo de ser verdadera. Cada día que pasaba, la presión de las expectativas se transformaba en un peso más liviano, como si, de alguna manera, el rencor hacia su situación le otorgaba fortaleza. Valeria decidió que no iba a ser un espectador más de su vida.
Comenzó a investigar su condición. El deseo de entender su tratamiento la llevó a la búsqueda de contactos en el mundo médico. Se dio cuenta de que los recursos a su alcance eran inmensos, lo que la empujó a explorar lo que nunca había considerado antes: su capacidad de decidir su propio rumbo. En una de esas búsquedas encontró a una terapeuta ocupacional reconocida, la doctora Elena. A pesar de su parálisis, había maneras de mejorar su movilidad, de recuperar el control sobre su cuerpo. La decisión de solicitar una cita podía parecer sencilla, pero para Valeria representaba un gran paso hacia la independencia. Su madre se mostró reacia al principio, temiendo que esta búsqueda solo profundizara el conflicto familiar. Pero Valeria sorprendió a todos cuando, con determinación, aseguró: «Lo hago por mí, no por ustedes». Esa afirmación resonó en su mente, clara y resonante. Las sesiones con la doctora Elena resultaron ser reveladoras. Mediante ejercicios de respiración y movimiento, Valeria descubría poco a poco el margen de acción que tenía. En cada intento, su cuerpo respondía con nuevas sensaciones, pequeñas victorias que, aunque humillantes, la hacían sentir viva. La doctora le enseñó a visualizar su futuro, a plantearse objetivos y, poco a poco, a superar los límites que antes había creído inquebrantables. Sin embargo, cada progreso era también un recordatorio de las cadenas que aún la mantenían atadas a su antigua vida. Las visitas a casa se fueron llenando de tensiones, pues su padre y su madre no comprendían por qué Valeria empezaba a distanciarse de sus expectativas. «Tu recuperación es lo más importante», insistía doña Rosa, pero Valeria sabía que había algo más en juego: su libertad personal. Una noche, después de una agotadora jornada de ejercicios, Valeria se sentó a reflexionar mientras observaba el mar desde su ventana. Había algo hermoso en su fragilidad, en aprender a levantarse incluso cuando caía. También se dio cuenta de que nunca había permitido que sus verdaderos deseos fluyeran. La voz en su cabeza que siempre había dicho «debes» estaba en conflicto con la nueva que le susurraba «quiero». Había encontrado pistas de su verdadera identidad escondidas en cada desafío. Su vida comenzaba a tomar una nueva forma. Valeria se propuso asistir a un taller de empoderamiento personal en el que se exploraría la identidad más allá de las expectativas familiares. No solo quería aprender a caminar nuevamente, sino también a vivir con autenticidad. La búsqueda de su pasión, su voz y su propósito se volvía cada vez más urgente. Así comenzó a gestarse un plan. Valeria se sentía revitalizada, un fuego interno que la empujaba hacia adelante. En medio de sus ejercicios y visitas a la terapeuta, estaba creando un mapa de su nuevo destino, un recorrido que dejaría atrás el legado opresor de su familia. Pero la incertidumbre la acechaba. Sus decisiones parecerían ser un acto de rebeldía para quienes la mantenían en una burbuja de perfección. El cambio, sabía, podría costarle algo más que solo su relación con su familia. Un sentimiento profundo la estrujara. ¿Cómo sería capaz de enfrentar a los que tanto amaba cuando esas mismas decisiones pusieran en jaque todo lo que habían construido juntos? Mientras Valeria se preparaba para el taller, su mente giraba en torno a lo que la esperaba. Al cerrar la puerta de su casa por primera vez para emprender su camino hacia la independencia, pudo escuchar un eco familiar que surgía del fondo de su ser. «Esta vez lo haré por mí». ¿El cambio que buscaba valdría el precio de la separación que podría generar? La tensión se manifestaba en cada paso que daba, llevándola a un nuevo punto de inflexión en su vida. ¿Cómo enfrentar la verdad de su propia identidad en un mundo que la había moldeado de una forma tan opresiva? La inquietud dominaba su corazón mientras se adentraba en lo desconocido. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de emoción y ansiedad. El taller de empoderamiento se acercaba y con él la oportunidad de redefinir su vida, de sumergirse en un entorno donde el enfoque estaba en la autenticidad. Cada mañana, Valeria se despertaba con una sensación renovada. Las sesiones con la doctora Elena la habían empoderado, pero la proyección hacia el futuro la llenaba de una energía vibrante intensa. Sin embargo, la sombra de la inseguridad seguía acechando, preguntándose si realmente estaba lista para el cambio.
Cuando llegó el día del taller, tomó un taxi hacia el centro. En el trayecto, recordó cada instante vivido en su hogar, cada palabra no pronunciada que había arrastrado consigo. La ciudad parecía vibrar a su alrededor, como si también ella estuviera despertando. Consciente de que esta experiencia marcaba un hito, inhaló profundamente, intentando absorber el ambiente que la rodeaba. Las estructuras igneadas de cristal reflejaban la luz de un nuevo día. No era solo un paisaje urbano, sino el símbolo de su propia metamorfosis. Quería romper con la imagen de cristal que había sido creada para ella. Al entrar al auditorio repleto de rostros desconocidos, la inquietud se apoderó de su estómago. Los murmullos y risas de aquellas personas las hacían parecer un enjambre de soldados listos para la batalla, todos luchando contra sus propias circunstancias. La primera actividad del taller consistió en presentarse y compartir aquella parte de sí mismos que consideraban una debilidad. Cuando llegó su turno, Valeria sintió como si una marea de miradas se posara sobre ella. Con una voz que titubea, finalmente dejó salir lo que había ocultado por tanto tiempo. «Soy una parálisis en proceso de superación». Un murmullo de comprensión la envolvió, y aquella simple afirmación le ofreció un primer destello de liberación. A medida que avanzaba el taller, Valeria se dio cuenta de que cada historia compartida resonaba de alguna manera en ella. Conversaciones sobre la lucha por la identidad, por la aceptación en distintos ámbitos, la ayudaban a ver su propia vida desde una perspectiva diferente. Eso no solo le permitía aprender de los demás, sino reflexionar sobre su propio camino. También comenzó a sentir una conexión especial con algunos participantes, quienes a pesar de las adversidades compartían el mismo deseo de transformación. A su lado se hallaba Marta, una mujer cuya experiencia con el dolor físico en un accidente le había permitido cultivar una fuerza interior sorprendente. Ella se convirtió en un espejo que reflejaba las propias luchas de Valeria. Durante una actividad enfocada en el control del cuerpo y la expresión personal, las capacidades de Valeria tomaron un nuevo rumbo. La instrucción giraba en torno a movimientos que, aunque desafiantes, la animaron a explorar sus limitaciones. Con cada intento, sus músculos respondían, y por primera vez se sintió orgullosa de lo que podía lograr. Esa percepción de limitación fue rompiéndose, pieza por pieza, mientras ella se enfocaba en cada pequeño avance. En lugar de fijarse en lo que no podía hacer, empezó a disfrutar de lo que sí. Esa transformación interna se estaba reflejando en cada expresión facial, cada sonrisa que surgía de una nueva comprensión. El último ejercicio del taller consistió en escribir una carta a su yo futuro, en la que plasmaría sus sueños, deseos y compromisos. Valeria se sintió inspirada, su pluma danzaba sobre el papel, llenando cada línea con promesas de valentía y autenticidad. Sin embargo, al echar una mirada a su vida, se enfrentó con la cruda realidad de las relaciones que había construido. La verdad que había encontrado en aquel taller contrastaba fuertemente con las expectativas de su familia. Las tensiones que había sentido antes surgieron nuevamente en su mente, desafiándola. El costo de su transformación sería tan alto que podría arruinar los lazos que aún preservaba. Mientras sellaba la carta, un atisbo de duda se gestaba en su interior. La valentía que había cultivado la había llevado a un camino irreversible, pero ¿era eso algo que realmente estaba dispuesta a abrazar? Al finalizar el taller, Valeria sintió que estaba a un paso de una revelación profunda. La emoción la invadía, pero también la incertidumbre se hacía más presente. En ese estado de vulnerabilidad y decisión, se planteó una pregunta agonizante. ¿Podría ser capaz de enfrentar a su familia? ¿De romper el molde en el que la habían encerrado desde siempre, sin perder lo que más amaba? Con el corazón palpitante, la respuesta aún se dibujaba en la penumbra, mientras su mente se preparaba para la confrontación que inevitablemente vendría. ¿Estaba lista para el desafío que el destino le había reservado? Valeria salió del auditorio sintiendo todavía la vibración de las voces compartidas, pero, al mismo tiempo, un eco de su realidad familiar la siguió como una sombra.
Caminaba por las calles, con la carta doblada dentro de su bolso, una tangible promesa de cambio y autodescubrimiento. Sin embargo, el peso del futuro se hacía más pesado a cada paso. A medida que la ciudad se volvía más familiar, su mente se llenaba de imágenes del pasado, su hogar, su familia, cada mirada desaprobadora que había soportado. Esa tarde, en su habitación, se sentó frente al espejo y comenzó a cuestionarse de nuevo. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su libertad? El reflejo que la mirada le ofrecía un indicio de la mujer fuerte que deseaba ser, pero también la recordaba la hija que todos esperaban que siguiera el camino trazado antes de que ella pudiera decidir. Cada imperfección, cada duda se asomaban al cristal del espejo, cuestionando su decisión de ser auténtica. Al día siguiente, su mente estaba revuelta. Decidió llamar a su madre, un primer paso para abordar lo inminente que sentía como un abismo. La voz de su madre resonó en el teléfono, y Valeria supo que esta conversación iba a ser diferente. «¿Cómo te fue en el taller, hija?», preguntó con un tono que solo podría describirse como ansioso por la aprobación de su élite familiar. «Fue una experiencia reveladora», comenzó Valeria, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. «He estado pensando en algunas cosas sobre mí, sobre lo que quiero en mi vida». Hubo un silencio pesado del otro lado, como si su madre procesara su elección de romper el guión. «¿Quieres decir que piensas cambiar de dirección? ¿Estás considerando no seguir con la empresa?». La incredulidad estaba marcada en su tono. Este momento, de verdad, hizo que una oleada de emociones se apoderara de Valeria. La lucha interna se avivó, su deseo de autenticidad contra el legado familiar que había llevado durante años. No quería decepcionarla, pero ya no quería seguir ocultándose bajo una falsa prepotencia. «Mamá, no estoy definiéndome por lo que esperas. Quiero vivir mis sueños y ser feliz haciendo lo que me llena, no lo que está decidido por otros». Las palabras fluyeron sin detenerse, cada sílaba resonando con determinación. El silencio al otro lado se alargó, cargado de consecuencias. Era una lucha en la que Valeria había perdido el miedo. Sentía que estaba tomando el control de su vida. Pero sabía que el precio de su liberación podría resultar un alto devastador. «Valeria, lo que dices no es fácil de asimilar. Piensa en lo que estás poniendo en riesgo», respondió su madre finalmente, un tono de preocupación en su voz. La conversación dejó a Valeria con un sabor amargo. Por cada paso hacia adelante que daba, la incertidumbre se multiplicaba. Tras la llamada, Valeria sintió una mezcla de miedo y claridad. El taller había proporcionado no solo un espacio de reflexión, sino un punto de inflexión. Ahora entendía que sus decisiones no solo afectarían su futuro personal, sino que también tendrían ciertas repercusiones en su familia. Así, su transformación no solo se trataba de autoaceptación, sino de reconstruir, desde los cimientos, su lugar en el mundo. Esa noche, mientras revisaba la carta que había escrito, sintió una necesidad de hacer algo más. ¿Podría llevar su transformación a otro nivel? Tal vez un nuevo encuentro con los participantes del taller, utilizar la energía acumulada y las habilidades recién descubiertas para hacer más que simplemente soñar. Podía convertir sus experiencias en herramientas de empoderamiento. Sin embargo, esto requeriría más que coraje, requeriría enfrentarse a sus propios temores y dudas. Un impulso repentino la llevó a encender su computadora. Su próximo paso estaba claro. «Quiero hacer algo que cambie no solo mi vida, sino también las vidas de otros», murmuró para sí misma, mientras comenzaba a redactar un mensaje para convocar a sus compañeros del taller. Había llegado la hora de dar un paso decisivo hacia un mundo nuevo, pero ese paso podría llevarla a una confrontación aún más intensa con su madre y su familia. El desafío seguía latente. ¿Estaba dispuesta a enfrentar la reacción de su madre? ¿Se atrevería a publicar su historia y su viaje? El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y la adrenalina comenzaba a burbujear en su interior. ¿Valeria se atrevería a dar el siguiente paso hacia lo desconocido?
Valeria respiró hondo mientras el cursor parpadeaba en la pantalla. Las palabras que comenzaba a teclear no eran solo un intento de convocar a sus compañeros, eran un manifiesto de su nueva identidad, una declaración de que estaba lista para lo que vendría. Sabía que cada línea podía ser un testimonio de su lucha y de la transformación que anhelaba, pero también reconocía el riesgo que esto implicaba. Se dio cuenta de que, al compartir su historia, estaba exponiendo una parte íntima de sí misma en un mundo que aún no sabía cómo reaccionaría. ¿Quiénes pasarían de la admiración a la crítica al conocer su verdad? Mientras tecleaba, el miedo se mezclaba con una determinación poderosa. Cada palabra se convertía en un ladrillo para construir su nuevo camino. Con cada oración sentía que se liberaba un poco más de las cadenas invisibles que la mantenían atada. Hola a todos, me gustaría convocar una reunión para compartir nuestras experiencias tras el taller. Siento que juntos podemos crear algo poderoso que impacte nuestras vidas y quizás también la de otros. El mensaje resonaba con sinceridad, pero también con un inminente desafío. Lo envió y al instante un peso enorme pareció levantarse de sus hombros. Sin embargo, las dudas no tardaron en aparecer. ¿Y si su madre se enteraba? ¿Qué consecuencias tendría eso? A pesar de que la conversación previa había dejado claro que sus decisiones podrían afectar a todos a su alrededor, la idea de no avanzar por miedo se presentaba como una trampa en la que ya no deseaba caer. Se obligó a recordar las palabras que había compartido en el taller. La autenticidad duele, pero la falta de ella duele más. Con la mente en una batalla constante, buscó distracción paseando por su barrio. Observó al mundo que seguía su curso, niños jugando, parejas caminando de la mano y ancianos conversando en las bancas del parque. Esa vida que parecía tan lejana a su lucha. Sin embargo, vio en esos rostros la mezcla de historias que todos llevaban a cuestas. ¿Serían ellos tan valientes como ella deseaba ser ahora? Su camino la llevó a una librería local. Valeria había aprendido que los libros podían ofrecer consuelo y guía. Se perdió entre los estantes mirando títulos que prometían crecimiento personal. Se detuvo ante uno que la llamó poderosamente: Despierta tu verdadero yo. Con la portada brillante, el libro parecía invitarla a descubrir verdades que aún estaban ocultas dentro de ella. Decidió que sería su siguiente lectura, un paso más hacia su liberación personal. Al llegar a casa, con el libro en las manos y su mente agitada, no pudo evitar preguntarse sobre el futuro de su reunión. La respuesta pronto llegó, respuestas de sus compañeros que respondieron a su convocatoria con entusiasmo. Se sentiría acompañada, pero las expectativas comenzaban a crecer. La idea de preparar algo significativo para compartirles la llenó de nerviosismo. Mientras organizaba sus pensamientos, pensó en los obstáculos que había enfrentado hasta ahora. Aquel camino lleno de incertidumbre se había convertido en su sino, un camino que la empujaba a crecer. Pero, a pesar de los avances, no pudo escapar del eco de la voz de su madre en su mente. Piensa en lo que arriesgas. La noche se acercaba, y con ella, el peso de las decisiones que tomaría. Debía encontrar la forma de conectar su pasado con ese nuevo futuro que se abría ante ella, y no podía ignorar el desafío que su madre significaría en todo esto. Sabía que la confrontación era inevitable. En ese instante, una resolución se afianzó en su pecho. No se trataría solo de una reunión. Era momento de hacer escuchar su voz no solo entre sus amigos, sino también en su familia. Y esa conversación, pensó Valeria con determinación, podría ser el primer paso hacia un nuevo capítulo de su vida. ¿Estaba dispuesta a compartir su verdad más oculta, incluso frente a su madre? La intriga aumentaba, y en el fondo de su ser sentía que solo era cuestión de tiempo antes de que se llevara a cabo esa charla esperada, esa que podría transformar no solo su vida, sino también la percepción que tenían de ella. Enfrentar el miedo sería solo el principio. Valeria despertó con una sensación de tensión creciente que la acompañaba.
La reunión con sus compañeros se aproximaba y cada minuto que pasaba parecía intensificar más las dudas que se habían deslizado en su mente. Miró a su alrededor. La familiaridad de su habitación ahora le parecía un espacio que la aprisionaba. Se sintió como un ave enjaulada, deseando volar pero temerosa de lo que podría encontrar más allá de las rejas. Tomó un profundo aliento y se levantó de la cama. Era hora de prepararse para un día clave. Mientras se vestía, recordó el libro que había comenzado a leer. Despierta tu verdadero yo. Esa idea se repetía como un mantra en su mente. Necesitaba despertar, no solo en el ámbito de su vida personal, sino también en su capacidad de liderazgo. El proceso de compartir su historia la había llevado a cuestionar no solo su identidad, sino también su voz en el mundo. Mientras se peinaba, se decidió a crear una estructura para su presentación. No podía dejar que la incertidumbre se apoderara de ella. Tenía que hablar desde el corazón, pero también desde una posición de confianza en sí misma. Se sentó a escribir puntos clave, rotulando cada sección con temas que había trabajado durante el taller. La autoconfianza, la vulnerabilidad, la autenticidad. Cada palabra que trazaba en el papel representaba una parte de su viaje y al mismo tiempo un intento de guiar a los demás a encontrar el suyo. Las horas pasaban y el tiempo parecía escabullirse entre sus dedos. Tenía que salir, pero una parte de ella se sentía ansiosa. Podía escuchar el eco de la voz de su madre resonando en su interior, cuestionando cada decisión que tomaba. ¿Sería capaz de enfrentar la desaprobación que anticipaba? La imagen de su madre, con su mirada crítica y su voz firme, la perseguía. Por un instante se dejó llevar por la duda, cuestionándose si realmente estaba lista. Pero entonces recordó el momento en que decidió abrirse en el taller y cómo había recibido respuestas inesperadamente conscientes por parte de sus compañeros. Tenía apoyo. Con un poco más de seguridad, pensó en el valor que había mostrado en los encuentros previos. No sería la primera vez que compartía sus sentimientos. Esta vez transformaría su vulnerabilidad en fuerza. Al llegar al lugar de la reunión, se percató de que su corazón latía con intensidad. Las caras amigables de sus compañeros la recibieron con sonrisas y gestos de ánimo. De inmediato se sintió un poco más tranquila. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, una oleada de nervios invadió su cuerpo. Se recordó a sí misma que ser auténtica significaba revelar los aspectos más profundos de su ser, y para eso debía ser valiente. Comenzó a compartir su historia, sus dudas, lo que había sentido al revelar su verdad. Con cada palabra sentía que iba tejiendo un lazo invisible con cada uno de ellos. Pero en un giro inesperado, uno de sus compañeros se atrevió a preguntarle sobre algo que nunca había compartido. ¿Cómo la relación con su madre afectaba su deseo de ser genuina? Aquella pregunta cayó sobre ella como una piedra formidable. Mientras Valeria buscaba la respuesta, sintió que su pecho se apretaba. La necesidad de ser honesta la empujó a reflexionar sobre su propia vida familiar. Esa conversación que había temido se volvía cada vez más cercana. No podía evitar que la voz de su madre resonara en su mente, recordándole las expectativas. Pero, ¿acaso no estaba en este camino para liberarse de esas cadenas? Al concluir la reunión, la atmósfera de conexión la llevó a una nueva realización. Había comenzado a transformar su miedo en poder, y la valentía de ser vista por lo que realmente era se había convertido en su nueva fuerza. Con determinación, se prometió a sí misma que no se detendría aquí. Era el momento de alzar su voz, no solo ante sus compañeros, sino también ante los ojos más críticos y cercanos, los de su madre. Esa charla inevitable y crucial empezaba a formarse en su mente como una tormenta que debía enfrentarse para continuar su viaje. ¿Sería capaz de tener la franqueza necesaria para enfrentar a su madre y despojarse de las expectativas que le habían impuesto? La pregunta pesaba sobre su corazón, y mientras salía del lugar, sintió que, realmente, el siguiente paso la estaba esperando. Era hora de conectarse con su verdad más revolucionaria.
El día siguiente llegó cargado de posibilidades, pero también con la incertidumbre que Valeria había comenzado a encarar desde su última reunión. Cada mañana se sentía más fuerte, pero la sombra de la conversación con su madre todavía la seguía, como un espectro del pasado que no se disipa con el amanecer. Se sentó en su escritorio, el libro Despierta tu verdadero yo abierto frente a ella. Las páginas, además de estar llenas de reflexiones, eran un espejo de su propia lucha. La reconoció como un espacio entre lo que esperaba vivir y lo que había estado viviendo. En ese mismo instante, un impulso de escribir le invadió. Su pluma comenzó a fluir sobre el papel, trazando un mapa de su evolución, desde la hija que siempre buscó la aprobación de su madre, hasta la mujer que ahora deseaba escuchar su propia voz. Cada línea se convirtió en una declaración de independencia, una forma de despojarse de las cadenas invisibles que habían limitado su identidad. Reflexionó sobre las veces que había dejado de lado su autenticidad para complacer, y se dio cuenta de que su deseo profundo de ser verdaderamente vista la había desgastado. Mientras escribía, surgía la necesidad de comprender qué era lo que realmente deseaba, no solo en su relación con su madre, sino en todos los aspectos de su vida. Cuando terminó, la lista de deseos y temores se expandió, revelando un nuevo panorama. Se vio enfrentada a decisiones pasadas que aún pesaban en su alma. Había relegado sus sueños, su creatividad, su voz a un segundo plano. Había sido una ilusión de seguridad, una forma de estar bien a los ojos de los demás. Esa idea se transformó en una chispa que encendió su determinación. El primer desafío era hablar. Con esa claridad, decidió visualizar la conversación con su madre. Se creó un escenario en su mente, en el que expresaría sus deseos y necesidades con valentía. Se sintió más empoderada al imaginar su madre escuchando atentamente, eligiendo no ser recepcionista de críticas, sino un canal de comunicación abierta. De este ejercicio mental surgieron nuevos miedos. ¿Estaría su madre dispuesta a aceptarla como era? En ese momento, comprendió que el proceso de transformación no solo depende de su valentía, sino de la capacidad de su madre de abrir su corazón a su verdad. Cada día, mientras se preparaba para la inevitable confrontación, se obligaba a recordar que su autenticidad era más valiosa que cualquier aprobación. La necesidad de ser fiel a sí misma pesaba enormemente, pero el deseo de vivir sin temores era más fuerte. Los días pasaron y Valeria sintió que la tensión se convertía en energía. Sus interacciones con sus compañeros en los talleres se volvían cada vez más profundas. Comenzaron a ver una nueva versión de ella, alguien que no solo buscaba la aprobación, sino que también era capaz de inspirar a otros a encontrar su autenticidad. Había un nuevo fuego en su mirada, un sentido renovado de propósito que reverberaba en sus acciones. Sin embargo, al final de cada día, la sombra de su madre aparecía en sus pensamientos, recordándole la charla esperada que podría desafiarlo todo. La espera se tornaba más intensa. Valeria sabía que para liberarse por completo debía recorrer un camino lleno de franqueza. En su mente, las palabras aún no pronunciadas se agolpaban, esperando un espacio para ser liberadas. Finalmente, se acercó el día que había temido y anticipado. Se miró en el espejo, con el corazón en un puño, y susurró: «Soy suficiente». Con esa reafirmación resonando en su interior, se dirigió hacia el hogar de su madre con la certeza de que este sería un punto de inflexión en su vida. ¿Sería capaz de permanecer firme ante la mirada crítica de su madre? La respuesta estaba a punto de ser revelada. Valeria avanzaba hacia la casa de su madre como si cada paso la acercara a un abismo del que no podía retroceder. El aire era denso, cargado de expectativas y temores que se entrelazaban en su pecho. Había ensayado todo en su mente, pero la realidad siempre tenía un matiz diferente en los momentos decisivos. Su determinación parecía sólida, pero latía un miedo primal. ¿Y si su madre no la aceptaba tal como era? Al abrir la puerta, el olor familiar a café recién hecho la envolvió.
Su madre, sentada en la mesa, miraba un álbum de fotos antiguo. Al verla entrar, levantó la vista, y Valeria pudo ver una mezcla de sorpresa y preocupación en sus ojos. Era como si solo al cruzar el umbral de entrada, el peso de años de expectativas se materializara en la habitación. La conversación comenzó con banalidades. Cada palabra sentía como un juego antes del verdadero encuentro. Valeria respiró hondo, permitiendo que el aire fluyera hasta el fondo de su ser. Con cada segundo que pasaba, sus pensamientos danzaban entre el deseo de una conexión genuina y el miedo a desilusionarse. «¿Cómo te ha ido en los talleres?», preguntó su madre, desterrando el silencio. Valeria vio la intención de ser amable, pero eso solo amplificó la presión de ser auténtica. La pregunta simple era un recordatorio de lo que había relegado a un rincón oscuro de su vida, su pasión por el arte. Por un momento, sus palabras se bloquearon, atrapadas por la voz de la autocrítica. Los preparativos mentales de la conversación se confrontaban con la realidad de su madre. Siempre había sido una mujer fuerte y decidida, cuya opinión solía arrojar sombras sobre cualquier punto de vista diferente. Valeria recordó la angustia de su infancia, el anhelo de ser vista, no como un reflejo de las ambiciones de su madre, sino como una persona con sueños propios. «Voy a ser honesta contigo», finalmente se atrevió a decir Valeria. Sus manos temblaban ligeramente. «He estado sintiendo que mi vida no refleja quién soy realmente. Necesito hablarte sobre lo que deseo para mí». Las palabras, aunque temblorosas, parecían vibrar en su boca, catapultándola a un nuevo territorio de sinceridad. Su madre la observaba, sorprendida, sus cejas alzadas en una mezcla de interés y preocupación. Valeria se dio cuenta de cuán importante era ese momento. Estaba expuesta, no solo por lo que planeaba compartir, sino por lo que su madre podría decir. Sin embargo, como si la conversación cobrara vida propia, Valeria vio que las palabras fluían sin dificultad. Habló sobre su deseo de estudiar arte, de explorar su expresión sin las limitaciones impuestas y de construir una vida que fuera auténticamente suya. Cada confesión era un ladrillo que caía, removiendo el miedo que había sembrado durante años. «Es que no entiendo, ¿por qué quieres vivir así?», replicó su madre, la incomprensión reflejando una vida de expectativas pasadas. Valeria contuvo la respiración al enfrentarse a un muro de resistencia. Esa pregunta resonaba con todas las veces que había querido encontrar su camino en un mundo que le dictaba qué hacer. Sin embargo, en lugar de caer en la defensiva como solía hacer, una calma radical se apoderó de ella. «Porque quiero ser feliz, y por mucho tiempo creí que mi felicidad debía llegar a través de tus expectativas. Pero he aprendido que debo ser la arquitecta de mi propia vida». En ese instante, su madre bajó la mirada, claramente truncada por la franqueza de su hija. Valeria sintió un destello de esperanza. Tal vez su madre estaba empezando a procesar lo que había escuchado. Sin embargo, su corazón aún temblaba ante la posibilidad de que la conversación se tornara en conflicto. Mientras esperaban en un silencio que parecía eterno, Valeria se preguntó si hoy sería el inicio de algo nuevo o la reafirmación de las viejas heridas. Pese a la incertidumbre, se comprometió a permanecer firme en su autenticidad. Pero el silencio fue interrumpido por el sonido del móvil de su madre, rompiendo la intensidad del momento. Al ver la pantalla, su madre se puso pálida. «Es trabajo», murmulló, y por un instante, Valeria vio una sombra de culpa cruzar su rostro. Fue entonces cuando comprendió que, aunque su revelación había comenzado a abrir un camino, la batalla por su independencia estaría lejos de terminar. Con el corazón palpitante y la mente en un torbellino, Valeria supo que el desafío que se avecinaba tendría repercusiones no solo para ella, sino también para la conexión con su madre. ¿Podría realmente lograr que comprendiera su camino hacia la auténtica felicidad? Sin respuestas, el futuro se extendía ante ella, igual de nebuloso y prometedor. ¿Sería capaz de sostener su verdad si su madre decidiera rechazarla? La respuesta a esa pregunta aún colgaba pesadamente en el aire, mientras cada palabra no dicha perpetuaba la tensión en la habitación. Valeria se sentó,
tensa, en la silla de la cocina, mientras su madre se alejaba unos pasos respondiendo al mensaje que acababa de recibir. El bullicio del mundo exterior se fundía con el eco de las dudas que reverberaban en su mente. Había navegado su propia tormenta interna y ahora enfrentarse a la incertidumbre de lo que vendría era pura locura. La conversación pendiente lo ocupaba todo, pero el repentino giro del móvil había puesto una pausa en su declaración. Su madre, siempre tan disciplinada, era capaz de convertir incluso el momento más íntimo en una esfera del ámbito laboral. Este rasgo la había moldeado en la líder, la figura imponente en su vida. Pero como hija, Valeria comenzó a preguntarse si había espacio para una vulnerabilidad compartida. «Un segundo», musitó su madre, y Valeria sintió el latido de su corazón acelerarse. Estaba a punto de mostrar su auténtico yo, pero su madre seguía sumida en el universo de un trabajo que parecía tener más prioridad que su propia relación. Valeria observó el rostro de su madre, buscando en él las respuestas que aún no llegaban. Pasaron unos instantes que se sintieron eternos. La frustración palpitaba en su interior, pero al mismo tiempo nació una chispa de determinación. Debía aprender a ser su propia defensora, a reclamar el espacio que le pertenecía. Tal vez era el momento perfecto para convertirse en la protagonista de su propia vida. Cuando finalmente su madre se volvió hacia ella, Valeria organizó sus pensamientos. «Mamá, sé que el trabajo es importante, pero necesito que me escuches ahora. Este momento es crucial para mí». La voz de Valeria se alzó, firme y segura, dejando claro que ya no era la niña que solía acatar cada indirecta. Un pequeño titubeo se mostró en la mirada de su madre, quien asintió levemente. «Está bien, Valeria, estoy aquí. He escuchado que quieres estudiarte arte. ¿Por qué eso es tan importante para ti?». Tomando aire, Valeria respiró profundamente y recuperó el hilo de su narración. «Es más que solo un deseo. Es una parte de mí que he ignorado demasiado tiempo. He escudado mi pasión detrás de lo que creía que se esperaba de mí. Ahora necesito romper ese ciclo. Quiero ser capaz de expresarme de una manera que sea verdadera y honesta». Cada palabra que decía resonaba con la fuerza de sus experiencias. A medida que su madre escuchaba, lo que Valeria no esperaba era la ligera apertura en su expresión, una especie de rendición a la conversación. Era un destello de algo que no había visto en años, la vulnerabilidad. «Valeria», comenzó la madre, y su voz tembló, «te he querido dar lo mejor. Pero si eso era un error o una malinterpretación de lo que tú realmente deseabas, lo lamento. Siempre quise que tuvieras éxito». Mientras el diálogo continuaba, Valeria sintió que una coraza se desmoronaba. Las emociones estaban a flor de piel. Su madre era un ser humano imperfecto, y esas palabras, aunque desconcertantes, traían consigo una apertura que nunca había imaginado. Si bien parte de su mente aún se preocupaba por lo que podría significar para su relación a largo plazo, la otra parte se sintió aliviada, como si el peso de sus expectativas tuviera una solución. La conversación se alargó, los profundos sentimientos expuestos al fin. Valeria relató sus experiencias en los talleres, sus fracasos y éxitos y lo que había aprendido sobre sí misma. Descubrió que al compartir su verdad, también podía permitir que su madre mostrara sus propias inseguridades. Este intercambio era un nuevo terreno para ambas. El pasado solo podía definirse como parte de la historia previa. Cuando casi parecía que su madre empezaba a aceptar el prisma de la vida de Valeria, el sonido del móvil volvió a interrumpir. «Perdona, tengo que atender esto», dijo la madre, mostrando una combinación de irritación y necesidad profesional. Una serie de mensajes iluminaron la pantalla nuevamente. La chispa en sus ojos comenzó a apagarse y el entendimiento floreciente se hizo frágil como una cristal. Valeria sintió cómo su corazón se hundía. La frustración comenzó a surgir nuevamente. La lucha entre sus deseos y la lealtad hacia su madre se intensificaba. Sabía que el camino hacia su propia autenticidad era complicado, lleno de obstáculos visibles y de sombras latentes. Pero debía ser fuerte, no solo ahora, sino cada vez que sus cimientos se tambalearan.
Con cada interacción se dio cuenta de que debía forjar no solo su camino, sino también sus límites. La sensación de desasosiego comenzó a mezclarse con adrenalina. La revelación no solo había comenzado, sino que se estaba formando un futuro en el que ella podría tomar las riendas de su vida. Mientras su madre atendía con premura la notificación, Valeria miró por la ventana. A lo lejos, el cielo se tornaba tono anaranjado, presagiando un nuevo día. En ese instante, se dio cuenta de que cada caída y cada fracaso la habían preparado para eso. Pero algo más estaba en juego. Esta batalla no solo era personal, había comenzado a tocar las fibras de su familia. Sintió una determinación renovada al entender que, aunque su madre aún podría no comprender completamente su viaje, era hora de dar otro paso. Con una resolución que casi la sorprendió a ella misma, decidió que no todo podía quedar en el aire. Mañana tendría una conversación distinta, con una voz más clara y un propósito más fuerte. Valeria se giró hacia su madre, lista para enfrentarse a la reconstrucción de su relación. La próxima batalla no sería simplemente por su futuro, sino por la conexión que ambas necesitaban. ¿Podría realmente ser escuchada no como simple reflejo, sino como mujer en busca de su identidad? La incertidumbre se aventuraba a regresar, pero esta vez Valeria se preparaba para luchar. El día que Valeria había temido finalmente llegó. Al despertar, la ansiedad se mezclaba con una decisión clara. Sería el momento de redefinir su relación con su madre. La noche anterior había estado llena de reflexiones sobre su identidad, su pasión y la necesidad de ser verdaderamente escuchada. Sabía que la conversación de hoy marcaría un hito en su vida, y esta vez estaba lista para enfrentarlo. Al llegar a casa de su madre, el aire estaba cargado de expectativas. El aroma familiar del café flotaba en el ambiente, pero no podía disfrutarlo. En su mente, las palabras danzaban, listas para ser liberadas. Al cruzar el umbral, esta vez no tenía miedo. Con la firmeza de su nueva identidad, respiró hondo y decidió que no se ocultaría más. Detrás de una máscara. «¿Cómo estás, hija?», preguntó doña Rosa al la ver entrar, con un tono que denotaba preocupación. Valeria se sintió en el fuego cruzado de lo familiar y lo desconocido. Era el instante decisivo. «Quiero hablar contigo sobre mis sueños y lo que realmente quiero hacer con mi vida», afirmó, notando cómo la voz le temblaba mientras pronunciaba la verdad. «He estado guardando esto por mucho tiempo. Me doy cuenta de que lo que quiero no necesariamente coincide con tus expectativas». Cada palabra era un ladrillo que construía su nuevo camino y al mismo tiempo una declaración clara de su desafío. La expresión de su madre cambió. El escepticismo y la sorpresa se apoderaron de su rostro. «Valeria, pero siempre pensé que seguirías mis pasos en el negocio de tu padre. Ha sido el camino seguro, el que te asegurará éxito y estabilidad. ¿Por qué quieres ser artista? ¿Por qué arriesgarlo todo?». La angustia brotó del pecho de Valeria. Este era el desafío que había anticipado y no podía permitir que su miedo la paralizara. «Porque eso es lo que realmente soy. Ser artista no es solo un sueño, es mi esencia. No puedo continuar viviendo bajo las expectativas de quienes quieren que los refleje. Debo ser auténtica y mi voz merece ser escuchada», respondió, con una mezcla de valentía y resignación. La tensión en la habitación era palpable. Por un lado, la madre de Valeria se sintió herida y defensiva, y por otro, su hija encarnaba la invencible personalidad que tanto había luchado por emerger. Doña Rosa finalmente se permitió mostrar vulnerabilidad, pero en forma de reproche. «No quiero que fracases. He visto a demasiados artistas luchar, sufrir. Y yo he visto a demasiadas personas, incluso dentro de nuestra familia, perderse por no vivir la vida que desean. Quiero hacer mi propia historia, mamá. No puedo seguir siendo quien tú deseas que sea», enfatizó Valeria, sintiendo cómo su confianza crecía con cada palabra. En ese intercambio, Valeria percibió un cambio. El rayo de comprensión iluminó los ojos de su madre. Este no era solo un enfrentamiento. Se estaba gestando un camino de redención, una apertura a la comunicación genuina.
Aunque la visión de su madre seguía distante, había un leve susurro de aceptación en la habitación. Si es así, entonces necesito tiempo para procesarlo. Yo solo tengo miedo, admitió doña Rosa, tratando de mantener la compostura. En ese instante, Valeria sintió que había ocurrido un pequeño milagro. Había plantado la semilla del cambio en su madre. Habían creado un nuevo espacio para dialogar. A partir de ahí, la conversación se desarrolló en un terreno más suave. Ambas empezaron a compartir sentimientos, expectativas, temores. Valeria contó sobre sus experiencias en el taller, cómo había descubierto que la autenticidad era su mejor guía y cómo había comenzado a empoderar sus decisiones. A medida que la tarde avanzaba, ambas se dieron cuenta de que el respeto que había despertado era la base de una nueva relación, una que les permitiría ser quienes realmente eran, sin miedo al juicio. Las miradas de tolerancia comenzaron a reemplazar los roces del pasado. Valeria entendió que este era solo el principio de un nuevo capítulo donde ambas podían crecer juntas. Finalmente, Valeria tomó la decisión de ser proactiva. «Mamá, me encantaría que me apoyaras en esto. Quizás podamos asistir juntas a una exposición de arte o encontrar cursos donde yo pueda explorar mi pasión». La mirada de su madre reveló un destello de orgullo que aún no había visto. Cuando se despidieron esa tarde, había en el aire una sensación renovada de esperanza. Era evidente que el diálogo había abierto la puerta a un futuro distinto, una nueva narrativa que se deletreaba con autenticidad. Valeria cerró la puerta tras ella sintiendo que había hecho un verdadero hito en su vida. La presión que había sentido se desvanecía, se sentía más ligera, más libre. Aquella noche, Valeria decidió dar un paso más en su transformación. Abrió su computadora y se dedicó a escribir sobre su viaje, su historia de lucha y autenticidad. Sus palabras brotaban en un torrente desenfrenado, llenando páginas con su narrativa única. Comprendió que no solo la liberación era una carga, sino también un regalo que podía compartir con otros que quizás estuvieran en circunstancias similares. A través de ese acto, su historia comenzó a cobrar vida, proclamando que ser auténtico no solo era una sola tarea, sino una travesía. Comenzaría a escribir un blog sobre su proceso creativo y su búsqueda personal, entendiendo que la comunicación de su verdad podría inspirar a otros a hacer lo mismo. En su corazón, Valeria sabía que no se había limitado a encontrar su voz, sino que la había convertido en un grito de esperanza para quienes alguna vez se sintieron perdidos. Y justo ahí, en esa libertad, se sintió más fuerte de lo que nunca creyó posible. Hacia el final de esa semana, su vida había comenzado a florecer de maneras inesperadas. Ya no solo era un eco del legado de su padre, sino una mujer que reclamaba su propio espacio y su propia verdad. Decidió que la parálisis no definía su capacidad de soñar y estaba lista para conquistar todo lo que deseaba. En ese proceso, Valeria encontró el propósito que siempre había anhelado, y con ello, la confianza de saber que, sin importar los desafíos, siempre podría caminar hacia adelante. Desde aquel día, avanzó con la convicción de que su historia no solo cambiaría su vida, sino que podría iluminar el camino de quienes aún se hallaban en la penumbra de la incertidumbre. Y así, Valeria conquistó no solo su parálisis, sino todo aquello que la había mantenido cautiva, sus expectativas, su familia y su propia voz. No dejes que la vida defina quién eres, sé tú quien lo haga. Esta es la oportunidad de conectarte con tu verdad y no permitir que nadie te diga quién debes ser. Sé valiente, comparte tu luz y transforma tu vida. Si este viaje de transformación ha resonado contigo, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias emotivas y exclusivas que cambiarán tu perspectiva. Deja un me gusta ahora, porque cada clic alimenta el algoritmo para que más personas conozcan historias de superación personal. Comenta tu reacción y teorías sobre el final. Queremos conocer tu opinión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer que la voz del crecimiento personal llegue más lejos. No esperes ni un segundo más.